Captar clientes en base a la suerte o en base al boca a boca no es la mejor opción. Hoy en día, si quieres escalar de forma constante y predecible, necesitas tener un sistema de captación que te permita saber qué palancas tienes que tocar para mejorar la forma en la que consigues clientes en tu agencia. Hoy te traigo, por primera vez, una pizarra en la que te voy a explicar cómo montar un sistema de captación a medida y cómo entender cada paso para poder implementarlo y mejorarlo día a día. Me presento, soy Gabriel y llevo más de una década montando negocios, aunque los últimos 3 estoy completamente centrado en el modelo de agencias de servicios digitales. Tengo una agencia de growth marketing, una agencia de diseño gráfico por suscripción y ahora estoy validando una agencia de automatización e inteligencia artificial para equipos comerciales. En todas ellas he creado siempre un sistema de captación muy parecido en muchos casos, pero con el tiempo se va complicando o se va convirtiendo en un sistema más complejo dependiendo de las características y las necesidades de cada negocio. Así que, con mis aprendizajes y lo que hago también para mis clientes en la agencia de Growth, te traigo este vídeo. Aprovecho para recordarte que si eres freelance o dueño de agencia, tienes a tu disposición una carpeta gratuita donde voy volcando cada semana recursos muy útiles para crear, escalar o delegar la operativa de tu agencia, en el que vas a encontrar, pues eso, documentos, vídeos y otro material educativo con el que poder aplicar mejoras en tu agencia y así llevar una vida mucho más tranquila. Así que empezamos. Hoy vamos a aprender a crear un sistema de captación y no depender de la suerte, ¿vale? La suerte nos puede traer clientes, pero es algo que no nos permite tener una previsión, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver hoy justamente es cómo crear un sistema que te permita tener claras las métricas para saber cuánto vas a facturar o saber cada cuánto vas a introducir un cliente nuevo, cuánto te cuesta el cliente y cuánto esfuerzo vas a tener que hacer cuando quieras conseguir uno más. ¿De acuerdo? Obviamente, aquí hay variables y obviamente pues, te pueden llegar clientes por la suerte, te pueden llegar clientes referidos por clientes tuyos, que es algo con lo que no contabas, o por otro canal de relaciones, networking, etcétera. ¿De acuerdo? Eso está muy bien, bienvenido todo lo que llegue, pero si quieres escalar con confianza, necesitas implementar un sistema de captación. Para montar un sistema de captación, lo primero que necesitamos es tener claro cuál es el mercado al que atacamos. ¿De acuerdo? Si no sabes a qué mercado te diriges, vamos a poner aquí mercado. Si no sabes a qué mercado te diriges, va a ser muy difícil hacer una estrategia adecuada para ellos, ¿vale? No reacciona lo mismo, pues un mercado de particular final, ¿no? Un modelo B2C que dentro de un modelo B2B, pues no tendrá las mismas características si quieres contactar con directores de marketing de empresas industriales que si quieres contactar con dueños de clínicas dentales o si quieres contactar, yo qué sé, con taxistas, ¿de acuerdo? Entonces, hacer un trabajo previo de definir muy bien cuál es el mercado al que vas es clave para entender cómo nos vamos a comunicar con él y dónde podemos encontrarlo, ¿de acuerdo? Después, una vez tenemos claro el mercado, esto lo comentamos y lo hablamos en otros vídeos, aquí simplemente estoy haciendo un repaso, ¿de acuerdo? Pero te voy a dejar por aquí un vídeo en el que tengas más contexto para que puedas ir a ver también estas cosas. Una vez tenemos claro el mercado, lo siguiente que tenemos que hacer es preparar para ese mercado una oferta. ¿De acuerdo? Una oferta básicamente es qué le voy a ofrecer a ese mercado, qué transformación le voy a ofrecer, a través de qué vehículo, ¿no? Qué servicio le voy a dar como tal, qué problemas le resuelvo, ¿no? Todos los detalles, ¿vale? También hay otros vídeos en el que vamos a estar adentrándonos más en cómo crear la oferta, ¿vale? El precio, por ejemplo, forma parte de la oferta. Es uno de los puntos importantes. Cuando ya tienes claro todo lo que ofreces, pues tienes que poner un precio y que sea un precio coherente con el mercado al que te diriges, que tenga ese problema y además que tenga el dinero para pagarlo, etcétera. ¿De acuerdo? Una vez tenemos clara la oferta, el siguiente punto que tendríamos que trabajar es el canal, que aquí sería a través de qué medio vamos a llegar a nuestro mercado para presentarle la oferta. Cuando ya tenemos el canal definido, lo siguiente que vamos a definir es el mensaje que vamos a decirle para conseguir tener una llamada de ventas con él y poder presentarle correctamente la oferta, ¿de acuerdo? Cómo vamos a llamar la atención de nuestro mercado y de esa forma poder entrar en una sesión de venta. Y una vez hemos conseguido, gracias al mensaje, esa llamada de venta, lo que nos queda es hacer seguimiento, ¿vale? Bien, cuando tenemos listo nuestro mercado y nuestra oferta, aquí, dependiendo de qué mercado
vayamos a impactar, también es posible que tengamos que generar una lista de contactos, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando nos metemos en modelos B2B, al final hay muchos de los canales de contacto que podemos usar que nos van a generar listas de contactos y tendremos que contactarlos luego de una forma manual o automática. Utilizando pues teléfono, utilizando correo, ¿vale? Y de ahí luego pues acabarán saliendo las oportunidades o los leads, ¿de acuerdo? Si utilizamos un canal, por ejemplo, en el que pues nos apalancamos de paid media, por ejemplo, de anuncios en Google, en Meta, ahí tú no tienes una lista, tú ahí tienes como unas audiencias y una configuración dentro de las plataformas y eso lo que va a hacer es salir a buscar a los usuarios que conecten con ese perfil y entonces traértelos, ¿de acuerdo? Igual que si haces, por ejemplo, contenido orgánico en redes sociales o contenido orgánico en web para posicionar un blog y aparecer en las búsquedas, ¿vale? Con el objetivo de que la gente te encuentre, ya sea en la web o en redes sociales, y acaben convirtiendo en un formulario, tú ahí no trabajas sobre una lista concreta, no sabes quién hay ahí fuera en el mercado, tú simplemente haces un contenido de atracción y ellos vienen a ti automáticamente convertidos en lead, ¿de acuerdo? Pero cuando tú tienes claro a qué mercado te diriges, pero no tienes estrategias, digamos, de atracción, entonces lo que tienes que trabajar primero es crear una lista, ¿vale? Por ejemplo, si tú quieres contactar con las clínicas estéticas de este país, pues puedes hacer un contenido atractivo para esas clínicas y que te encuentren, puedes hacer campañas de publicidad atractivas para esas clínicas y que te encuentren, o puedes hacer una lista de todas las clínicas que aparecen en Google Maps, por ejemplo, conseguir sus teléfonos, que estará puesto en la ficha, es una tarea sencilla, y entonces empezar a llamarles, ¿de acuerdo? También puedes llevarlo a un nivel más allá y entonces conseguir el nombre del director de la clínica, por ejemplo, utilizando LinkedIn, y luego pues con otras herramientas puedes conseguir su teléfono, puedes conseguir su correo y ver de qué forma lo contactas, ¿vale? Mandando correos, mandando teléfono, o sea, llamando, o ambas, lo que sea, de forma manual, de forma automática, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tienes bien definido el mercado y la oferta, de hecho, para empezar con la agencia, ¿vale? Tanto en mis modelos de agencia como lo que yo siempre recomiendo, normalmente cuando estás empezando hay un hándicap que es que tienes pocos recursos, ¿de acuerdo? Entonces, utilizar canales que requieren de un esfuerzo muy grande a nivel de recursos, ya sean tiempo o dinero, no es lo más recomendado para empezar. Por ejemplo, contenido en redes sociales y SEO, ¿no? Posicionamiento web para llevar tráfico a tu web, son canales muy rentables, pero son a largo plazo, ¿vale? Tú empiezas a hacer mucho contenido hoy y es probable que los primeros 2 meses, 3 meses no te hayan traído apenas visitas o apenas clientes, ¿de acuerdo? Si quieres entrar en canales de corto plazo basados en contenido, pues con campañas publicitarias, por ejemplo, tienen el hándicap de que tienen un coste, ¿no? Tienen un coste, necesitas un capital para invertir cuando quizás si estás empezando no tienes todavía validada tu oferta en tu mercado, ¿vale? Entonces, cuando tú quieres empezar con la agencia, lo ideal es que para validar tu oferta dentro del mercado que has elegido, escojas un canal de captación que tenga una inversión baja y si puede ser que tenga una inversión también en tiempo baja, ¿vale? Poco dinero, poco tiempo. Vale, por recapitular, cuando tienes claro mercado y la oferta tendrás que crear una lista o tendrás que crear una estrategia de atracción. Una vez tengas definido esto, lo que tenemos que pasar es al canal. Y para elegir un canal adecuado a tu estrategia también es muy importante entender, por un lado, cuál es tu punto de inicio, en qué momento te encuentras, ¿de acuerdo? Como comentábamos, em, puedes tener estrategias de más tiempo o estrategias de más dinero, ¿vale? Más coste. Por ejemplo, llamar, hacer llamadas en frío, ¿no? Levantar el teléfono, llamar a esas empresas que pueden ser tus clientes, es algo que te va a quitar más dinero, o sea, que quiere más tiempo, llamar, pero no te va a requerir prácticamente dinero, ¿vale? Obviamente, te hablo para empezar tú con el sistema de captación. Luego, si lo quieres escalar e introducir personas en el equipo, obviamente, pues tienen sus costes, ¿vale? Yo eso no lo haría hasta haber validado por lo menos la oferta. Si quieres, por ejemplo, hacer campañas de Google Ads o de Meta Ads, ¿no? En Facebook, pues te va a consumir menos tiempo, pero vas a necesitar una inversión para conseguir esos objetivos, ¿vale? Anuncios. Por ejemplo, si quieres mandar correos electrónicos de forma automatizada, vas a pagar poco dinero, ¿vale? Un poco porque las herramientas tienen un coste, pero no vas a invertir tampoco tiempo. Entonces, una estrategia que está bastante en medio, ¿vale? Que es envío automático de correos. Ahora, ¿que quieres hacer correos a mano? Pues vas a perder mucho tiempo, ¿vale? Enviando esos correos, pero no vas a gastar nada, ¿vale? Entonces, entender
cuál es el canal que vamos a utilizar, cuál es la estrategia en sí de llegar a ese mercado que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, al margen de elegir el canal que te conviene a ti por tu situación estratégica, también es importante entender quién es el cliente al que vas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tú estás intentando contactar con dueños de talleres mecánicos, de coches, te darás cuenta que en LinkedIn prácticamente no hay ninguno, ¿de acuerdo? Entonces, si quieres llegar a ellos para enviarles mensajes, pues o tienes que llamar, o por ejemplo, es un perfil que en general los talleres pequeños de barrio no suelen abrir el correo. Entonces, por mucho que consigas una lista tremenda de sus correos y los envíes, pues ahí es poco probable que los encuentres, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues igual en Instagram sí que es un perfil que pasa más tiempo. Entonces es importante analizar quién es la persona con la que quieres hablar para entender a través de qué canal vamos a llegar más fácil, ¿de acuerdo? Yo siempre recomiendo empezar, sobre todo si te quieres meter en el mundo de las ofertas de alto valor, empezar por modelos B2B, ¿no? Ir a otros negocios. Entonces, LinkedIn ahí es un buen canal de captación. Normalmente, si el perfil que buscas está en LinkedIn, lo vas a tener muy fácil porque LinkedIn y otras herramientas te van a permitir conseguir su número de teléfono y su correo. Y además tener contexto para contactarle, porque puedes investigar la empresa, ver cuántos trabajadores tiene, bueno, las noticias en qué ferias han estado, ¿vale? O sea, te da pie a tener muchísima información para poder acercarte de una forma adecuada a esa persona, ya sea llamando o sea con mensajes, ¿de acuerdo? Entonces, al margen de elegir un canal por lo que a ti te conviene, es elegirlo por dónde se encuentra mejor a tu cliente. ¿De acuerdo? Entonces, una vez sabemos a través de qué canal, ¿no? En qué lugar se encuentra y en qué lugar lo podemos contactar, ahí es donde ya nos vamos a lanzar hacer estrategias para convertirlo en lead, ¿de acuerdo? Entonces, ahí entra en juego el mensaje, ¿vale? ¿Qué es lo que le decimos? ¿Por qué nos acercamos? ¿Por qué lo llamamos? ¿Qué le proponemos para que nos quiera entregar su tiempo en una reunión? ¿De acuerdo? Yo lo que más he utilizado son la captación a través de correo electrónico, con herramientas, que eso te permite enviar muchos correos al día, algo personalizados, y entonces siempre proponer tener una llamada para pues, hacerle tu pitch de venta, tu sesión, ¿vale? Entonces, ahí en ese mensaje, dependiendo de la fase en la que estés, pues le puedes proponer más o menos cosas para que sea más atractivo reunirse contigo. Por ejemplo, yo he utilizado mucho tiempo la auditoría gratuita, ¿vale? Enviar mensajes de correo diciendo que tengo una auditoría gratuita en la que le puedo mostrar qué cosas puede mejorar en su negocio haciendo algunos cambios y así pues tener mejor estrategias mejores de captación de leads, ¿vale? Eso lo hacíamos en la agencia de marketing al principio. Luego, según tú ya vas teniendo un sistema de captación más lleno y también métricas más claras, igual ya no te interesa tener el máximo número de reuniones, sino tener reuniones de más calidad y entonces ahí pues puedes utilizar otro tipo de mensaje, ¿de acuerdo? Ahora, a día de hoy, no hacemos captación, pero la última temporada haciendo captación ya no ofrecíamos auditorías gratuitas, simplemente les hablábamos de que teníamos un servicio que les puede ayudar en ABC, ¿vale? A captar leads cualificados y simplemente que si era algo que les interesaba, pues pueden tener una reunión y de una forma muy sencilla, ¿vale? Luego, dentro de ese mensaje, nosotros utilizamos una estrategia en la que, pues en el primer correo hacíamos un saludo y una breve introducción. Si no nos respondían y querían reunión ahí, pues le ofrecíamos 2 correos más de ampliación de información, casos de éxito, etcétera. Y finalmente uno en el que nos despedíamos, ¿vale? Eso es lo que decíamos con tal de llevarlos a la llamada, ¿vale? Entonces, el objetivo del mensaje va a ser siempre que esta persona o esta más gente de su equipo, el tomador de decisión, ¿vale? Que las personas que deciden si van a contratar tu servicio o no entren en esa llamada, pues el objetivo del mensaje es que estas personas lleguen a una llamada de venta, ¿vale? Aquí ya depende de cómo lo tengas montado, cuál sea la propuesta que les haces. Esa llamada de venta se puede tratar de hacer todo en una sola sesión, ¿vale? O sea, donde después de ese breve contacto, o ese correo, esa llamada o ese anuncio, ¿vale? Por ejemplo, si el canal hemos elegido es Google Ads y Meta Ads, a ti el mensaje lo vas a estar dando directamente desde los anuncios. Entonces a ti te va a llegar los datos de una persona que igualmente normalmente vas a tener que llamar. Sí que hay estrategias donde los puedes poner directamente a agendarte pues en un calendar o directamente un evento de calendario, ¿no? Donde el lead llega, ve tu anuncio, la página a la que le lleva la visita, ¿no? La landing page y desde ahí pues puedes agendar directamente. En mi experiencia, sobre todo vendiendo high ticket servicios a empresas,
lo que mejor funciona es poder hablar con ellos por teléfono y entonces agendar y ver en qué momento les conviene mejor tener esa llamada, ¿vale? Entonces, se puede hacer llamada de venta en una sola sesión, donde de ahí ya sale con todo presentado y ya decide si quiere contratar o no quiere contratar, o en la propia llamada o después, pero digamos que no hace falta dar más contexto, o como me ha gustado hacer a mí en la agencia de marketing, por ejemplo, la agencia de diseño lo hacemos así. Después de cruzar correos o después de tener una llamada breve, hacemos una sola llamada donde pues de 10-15 minutos explicamos nuestro sistema, nos cuentan qué hacen, ahí ya les damos el precio y si quieren entrar, entran, ¿vale? En cambio, en la agencia de marketing siempre hacíamos una primera llamada donde hacemos una pequeña auditoría, entendemos lo que tiene el cliente, lo que necesita, cómo le podemos ayudar, que tenga todo el contexto de nuestro servicio y entonces lo pasamos a una segunda llamada donde ahí ya hemos preparado una propuesta a medida, le explicamos al detalle qué estrategia haríamos para ellos, los costes, cuánto tienen que invertir, lo que cuesta el servicio, etcétera, y ahí es donde se trata de hacer la venta, ¿vale? A veces se puede cerrar en ese momento y a veces no, ¿vale? Entonces, una vez hemos entregado nuestro mensaje de atención para que esta persona o las personas que toman la decisión en ese negocio se reúnan y entren en nuestra llamada de venta, entonces, ¿vale? Digamos que ahí ya lo único que queda es o te compran o pasan a una fase que yo llamo seguimiento, ¿vale? Que básicamente realizar seguimiento es saber cuánta gente del mensaje ya ha recibido tu llamada de ventas y están en fase de tomar la decisión, ¿vale? A veces necesitan pues comentarlo con alguna persona dentro del equipo, con un socio, a veces necesitan cerrar proyecto que tienen antes, etcétera. Y en esta fase básicamente lo que tenemos que hacer es seguir contactando hasta que nos digan que no, ¿vale? Esto suena así un poco de pesados, ¿vale? Seguir contactando hasta, hasta el no, ¿de acuerdo? Hasta que alguien no nos dice claramente que no quiere nuestro servicio, mientras nos estén dando largas o poniendo que igual no es el buen momento, etcétera, lo que quiere hacer es seguimiento, ¿vale? Aquí, pues puede ser todo lo pesado que tú quieras, depende de lo que te guste. A mí no me gusta ser muy pesado y a veces, básicamente, por coger el correo, coger la lista del CRM, ¿vale? Revisar qué personas estaban en esa fase y hace igual meses o semanas que no he vuelto a hablar con ellos y les mando un mail. Y a veces haciendo eso he reactivado un proyecto que había presentado hace 3 meses que de repente dicen, sí, ahora sí nos interesa, ahora sí es el momento y se habían olvidado, ¿vale? Al final, hoy en día todo el mundo va a full, está con mil cosas a la vez y a veces empezar un proyecto nuevo pues es algo que les genera cierta resistencia. Entonces, hacer el seguimiento adecuado te va a permitir activar pues propuestas que tenías ahí o personas que en algún momento se han interesado por lo tuyo, pero quizá no tenían el dinero en ese momento o no era el momento adecuado por la razón que sea y haciendo un buen seguimiento pues los puedes reactivar o descartar, ¿vale? A mí me gusta insistir hasta que me dicen que no, que en el momento que me dicen, oye, que es que esto no me interesa, no lo quiero, perfecto, yo ya te quito de mi lista y no te molesto más, ¿vale? Bueno, voy a tratar de diseñar por aquí, dibujar un poco el proceso que tienen que ir pasando las capas, donde a ti, esto al final es el concepto del embudo, donde en cada fase en la que va moviendo dentro de tu sistema de ventas, cada vez queda menos gente hasta que se convierten en clientes, ¿de acuerdo? Entonces, hoy nos vamos a centrar solamente en un canal, yo te recomiendo coger un canal hasta dominarlo, ¿vale? Pero igualmente cuando trabajas diferentes canales, hacer este ejercicio tiene mucho sentido para entender pues lo que te está costando conseguir un cliente en cada lugar, etcétera, y todas las métricas que tú necesitas para saber dónde estás siendo más óptimo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo primero, digamos, vamos a suponer que tú solo estás trabajando un canal y vamos a suponer que este canal es un canal de lista, ¿vale? Que podría ser un canal de llamadas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces tú inicialmente vas a tener, como en el primer punto, vas a tener tu lista de contactos, ¿vale? Donde, imagina, vamos a hacer unos números que tú tienes 1000 contactos, ¿de acuerdo? Entonces, de estos contactos, una vez tú les has llamado, pues habrá algunos que no te cogen el teléfono, otros que sí te cogen el teléfono, ¿vale? Etcétera. Eso también se puede medir. Para mí no es tan relevante. Para mí lo relevante es de estos contactos a los que tú estás llamando, cuáles te dan los datos o cuáles se convierten en lead, ¿vale? ¿Cuántos quieren una reunión contigo? ¿De acuerdo? En ese momento se activa como lead, como posible cliente, ¿de acuerdo? Entonces, de la lista tienes que ver cuántos se convierten en lead. Aquí pongamos, por hacer números redondos, que aquí hay 500, que es sorprendentemente ser un número altísimo, ¿vale? Si tú de cada 1000 personas que llamas 500 te dicen, ah, sí, vamos a hacer una reunión, sería una maravilla, ¿vale? Pero tú que tienes que ver cuál es la tasa de activación de lead, ¿vale? La tasa de llamada
de llamada, de la lista o de la llamada al lead, ¿vale? Entonces aquí tienes un porcentaje de conversión a lead, ¿vale? Luego, de esos leads, que son los que te atienden y que muestran interés, en el caso, por ejemplo, de que hagas propuesta en 2 fases, que para mí, si vendes servicios high ticket y haces cosas a medida, pues tiene sentido, ¿vale? Si no, pues directamente el lead puede ser la propuesta dependiendo de lo que digas en la llamada, ¿vale? Depende, por ejemplo, si tú en la llamada lo que dices, imagínate que hablas con clínicas, ¿vale? Pues si tú estás buscando hablar con el director de la clínica, normalmente en esa primera llamada no lo vas a conseguir nunca. Entonces, el lead se activa en el momento que la persona de recepción te pasa al director o te da los datos del director para que lo puedas llamar, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que ver cuál es el porcentaje de conversión al lead. ¿Cuántos de ellos se convierten en un cliente que ya sabe lo que tú ofreces y le interesa saber más, ¿vale? O sea, sabe que le vas a contar algo, pero necesita hablar contigo para hacer una llamada de ventas, ¿de acuerdo? Entonces, de lead a propuesta sería la siguiente fase, ¿no? De los leads con los que hablas y le explicas lo que hacéis, cuántos están interesados en llevar a propuesta. La propuesta sería, pues, ese momento en el que tú le dices exactamente lo que harías y lo que le va a costar, ¿vale? Y cómo lo pones en marcha, donde aquí decide si compra o no compra, ¿de acuerdo? Y de propuesta es a cliente, ¿vale? A cliente, ¿vale? Entonces, tú aquí puedes tener diferentes métricas, ¿vale? Porcentaje de propuestas, ¿vale? Y puedes tener luego porcentaje de compra. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las métricas que tú puedes subir. Por ejemplo, si de 500 leads consigues que la mitad quieran propuesta, pues tendrás aquí 250, ¿vale? Pero si tú en vez de la mitad consigues un 10%, pues tendrás 50 propuestas, ¿de acuerdo? Entonces, para saber qué te cuesta hacer una propuesta, tienes que coger el número de propuestas totales que has hecho y dividirlo por lo que te cuesta hacer el esfuerzo de contactar a la lista, ¿vale? Lo que te cuesta conseguir los números de teléfono y llamar, hacer ese tiempo de llamadas. Y luego, de las propuestas que haces, sabes cuántos se convierten en cliente, ¿de acuerdo? También aquí, pues el porcentaje de cierre sería, ¿vale? Compra, cierre, ¿vale? Entonces, aquí tú, para saber qué te cuesta un cliente, al final lo que tienes que hacer es dividir el número de clientes totales que has conseguido por lo que te cuesta contactar a la lista, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de que llames por teléfono, pues te va a costar muy poco porque los teléfonos son muy baratos de conseguir o incluso gratis y es el tiempo tuyo de hacer las llamadas o el tiempo de la persona que hace las llamadas, ¿de acuerdo? En cambio, las llamadas o las llamadas de venta, ¿vale? Este proceso entiendo que, pues si lo haces tú, ahí depende de lo que valores tu tiempo, ¿vale? En cambio, si lo que estás haciendo es publicidad, pues aquí digamos que no tienes la lista, pero directamente te van a ir apareciendo los leads a un coste por lead, porque de hecho en las plataformas te lo ponen, ¿no? Si has gastado 100 euros esta semana y te han entrado 10, pues significa que cada lead te ha costado 10 euros, ¿vale? Entonces tú puedes saber cuánto te ha costado el lead, cuántos de esos leads se han convertido en propuesta y cuántas propuestas se han convertido en cliente. Entonces tú puedes calcular cuánto te ha costado calcular un cliente. ¿De acuerdo? Entonces, al principio yo te recomiendo entrar en canales que tienen, pues eso, un coste muy bajo y que lo que te quiten más es tiempo, porque al final lo que tienes que validar, lejos de la lista y el lead, es esta fase de aquí. Esta fase de aquí, cuando estás empezando, cuesta más validarla, ¿vale? Que también es lo que utilizas para confirmar que la oferta que tú has preparado al mercado al que tú se la quieres llevar le interesa y la quieren, ¿vale? Y la van a estar contratando de forma ágil. Entonces, cuando tienes dominados todos los puntos, digamos que aquí ya puedes decir que tienes un sistema de captación, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tienes claros las métricas que hay aquí, sobre todo de costes, ¿de acuerdo? Sabes lo que te ha costado la lista o lo que te ha costado el lead, sabes lo que te cuesta presentar cada propuesta y sabes sobre todo cuánto te cuesta introducir un cliente nuevo en el sistema, ahí es donde puedes empezar a hacer cálculos de rentabilidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tú tienes, esto voy a hacer en verde, si tú tienes aquí, ¿vale? Un cliente, pongamos que te paga 1.500 euros, ¿vale? Que te paga 1.500 euros al mes y que te suele durar un año. Que esto hasta que no llevas un tiempo rodando no lo sabes, ¿vale? Pues esto por 12 meses, que es lo que te suele durar un cliente, ¿de acuerdo? Entonces, si te paga esto durante 12 meses, tú
digamos, cliente te habrá pagado, te habrá pagado 18.000 euros a lo largo de ese año, ¿vale? Entonces, tu lifetime value del cliente son 18.000. ¿Qué significa eso? Que si tú sabes de media lo que te gasta, por ejemplo, aquí hemos puesto un ejemplo de que 1.500, 12 meses. Si tu cliente te paga 1.500 y eso es lo que te pagan todos, perfecto. Y tienes unos clientes que te duran 2 meses, otros 8 y otros 24, tú lo que tienes que hacer es sumas todos los clientes y lo divides por el tiempo medio que están, ¿vale? Entonces sacas la media de lo que están. Vale, pues de media están 12 meses y me pagan 1.500. O de media me pagan 1.500 porque igual tienes un cliente que te paga más, otro menos. Entonces, esto se calcula sobre la media. Obviamente, habrá casos donde clientes sean más rentables, sean menos, ¿vale? Entonces, teniendo claras estas métricas, tú sabes cuánto te puedes permitir gastar en captar al cliente. Por ejemplo, cuando te metes en canales de pago, verás que el coste por lead se dispara, ¿vale? Nosotros en la agencia, cuando hacíamos Google Ads, nos salía el coste por lead a 140 euros. Y no eran ni siquiera leads cualificados, porque no todos los que se convertían en lead llegaban aquí, ¿vale? Entonces, nuestro coste de lead eran 140 euros, nuestro coste de propuesta estaba por encima de los 500, ¿de acuerdo? Entonces, de propuesta a cliente, todavía más. Nosotros nos costaba más de 1.000 euros cerrar un cliente nuevo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto igualmente es rentable porque los clientes nos dan más de 1.400, 1.300 euros que nos costaba, nos lo dan ya no solo a lo largo de su vida, sino con la puesta en marcha, ¿vale? Nosotros tenemos un modelo en el que cobramos un setup por empezar un proyecto y luego recurrentes mensuales, ¿vale? Igualmente, si tú solo tienes recurrentes mensuales, puedes decir, por ejemplo, si a mí me cuesta 3.000 euros conseguir un cliente que me paga 1.500 euros al mes, ¿es rentable o no es rentable? Pues todo depende del lifetime value, lo que te dure, ¿de acuerdo? Entonces ahí, para poder tener un sistema de captación medible, escalable, ¿vale? Y predecible, tener todas estas métricas claras es clave para ver que no estás dando palos de ciego. Luego te voy a poner aquí en rojo, vamos a buscar. Bueno, voy a hacer un recopilatorio, ¿vale? Este vídeo ya se me está yendo un poco más de lo que tenía previsto. Igualmente, como conceptos claves, quiero que te quedes en que, para empezar, elijas un solo canal, ¿de acuerdo? Elige un canal hasta dominarlo. Quiero que te centres también en el hecho de que cuando empiezan a entrar clientes, no dejes de hacer la captación, ¿vale? Tú como dueño de negocio, donde más tiempo deberías estar invirtiendo, sobre todo al principio, es aquí, es en esta parte de aquí. De manera que esto es lo que va a hacer crecer tu negocio. Cuando entra el cliente, es un fallo típico que nos ha pasado a todos al principio, sobre todo los que hemos sido freelance, ¿vale? Es que de repente empiezas a enfocar todo tu tiempo en la entrega del servicio al cliente y dejas de captar al ritmo que lo estabas haciendo. Y al principio esto va a ser lo más importante, ¿de acuerdo? Obviamente tienes que dar muy buen servicio al cliente, pero para ello, en otros vídeos también lo comentamos, tienes que tener un buen sistema para delegarlo, ¿de acuerdo? De manera que cuando entra un cliente tú sabes que está en buenas manos porque lo has dejado con un muy buen freelance, o cuando ya tengas equipo sabes que tu equipo lo va a cubrir muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, domina un solo canal hasta que tengas clarísimas todas estas métricas y sepas cuánto te cuesta en ese canal conseguir un cliente y que sea algo predecible, ¿de acuerdo? Cuando ya tengas clientes o si ya tienes clientes, esto lo tienes que estar midiendo constantemente para saber si tiene sentido activar otros canales que probablemente cuesten más dinero, ¿de acuerdo? Cuando tú ya sabes lo que te dura de media un cliente y cuánto dinero te deja durante su vida dentro de tu negocio, ahí es el momento de saltar a canales que cuesten más dinero y más tiempo, donde igual pues te hagas producción de anuncios, campañas en Meta, multicanal con Google, etcétera, ¿vale? Entonces eso, cuando llegas aquí, quizás es el momento. Si quieres seguir metiendo clientes en tu agencia, que eso ya también es otra película, ¿de acuerdo? Luego hay un punto más que es cuando ya has conseguido clientes, pero esto es un extra, ¿vale? Pero también forma parte de un sistema de captación, es los referidos. A mí es el que más me gusta. Es el objetivo total mío de negocio, es eso, es conseguir que mis clientes estén satisfechos y me traigan referidos, me recomienden a amigos, conocidos, etcétera. Pero, como te cuento, para mí esto no forma parte del plan, ¿vale? No forma parte del sistema de captación. Esto para mí es un premio por haber hecho bien todo lo que viene antes, ¿de acuerdo? Entonces, yo no cuento con que mis clientes me van a referir. Ahora sí tenemos algún sistema para fomentarlo, pero igualmente, al principio te recomiendo 100% que te centres en esto de aquí, ¿vale? Y que domines
un solo canal. Espero que este vídeo te haya gustado, que hayas aprendido mucho. Igualmente, cualquier duda, recuerda que aquí en la descripción tienes un botón en el que me puedes mandar un WhatsApp, lo estoy haciendo yo directamente y con gusto te amplío información sobre cualquiera de estos conceptos, que igualmente lo voy a estar haciendo también en próximos vídeos. Así que recuerda, dale like, suscríbete, lo que sea, también estoy en Instagram, Gabriel Mivo, y nos vemos en próximos vídeos.